Hola, buenas tardes. Este 28 de junio, en este canal Ser o No Ser, en estas conferencias, em, vamos a hablar de la ley del karma, un tema bastante complejo y complicado, pero bueno, que vamos a intentar abordar pues con la sabiduría gnóstica y de esa forma pues darle luz. Es un asunto que espina mucho, ¿eh? Porque muchas veces se entiende de forma, se malentiende y parece como que siempre está ahí como una divinidad encargada de castigarnos y como, sí, como si fuera un entrenador de estos de perros, ¿no? Que si te vas para un lado te hacen ahí un castigo, pero no es así y es interesante comprenderlo. En las sesiones anteriores, vimos retorno, recurrencia, que es la anterior a esta, y bueno, reencarnación que dijimos que no nos toca, ¿no? Entonces, para hablar más del retorno y la recurrencia, eh, pues tiene mucho que ver con el karma, ¿no? Por eso enlace estos temas, ¿no? Muchas veces en nuestra vida tenemos, pues, tropiezos, impedimentos, accidentes, y pues cuesta mucho comprender por qué la vida es así, ¿no? ¿Por qué no la vida puede ser fácil? ¿O por qué la vida tiene cosas que parece que no vienen de ningún sitio, ¿no? Que no creemos habernos ganado, ¿no? Eso es importante porque pues nos hace sufrir más, ¿no? O sea que quizá tenemos un accidente en el coche y viene una serie de cosas negativas, ¿no? Un gasto económico, quizá alguna herida, eh, tiempo perdido, compromisos que no se pueden cumplir. Muchas cosas negativas pueden venir, pueden derivar de eso. Pero cuando nosotros pasamos por una situación de esa, hay un sufrimiento añadido a la pregunta de por qué me pasó eso, ¿no? ¿Por qué a mí? Esta clase la vamos a titular ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, para esto pues hay que estudiar varias cosas, ¿no? No se puede responder de una forma sencilla, sino que tiene muchas aristas, tiene muchos puntos de vista que considerar para poder llegar a una conclusión, ¿no? Uno de estos puntos de vista es el karma. Voy a mencionar algunos para que más o menos quede claro que hay muchas posibles razones, ¿no? Estábamos hablando del retorno y la recurrencia. Es decir, que a lo mejor yo tengo el problema de que en otra existencia pasé algo parecido, ¿no? Entonces, si yo pasé ya una situación parecida, pues esta vuelve a mí. Hola María. Este, y Perdón por esta es llegar una tan de las... tarde. No pasa nada, tranquila, aquí estamos. Vamos comenzando casi. Gracias. Entonces, me dices, bueno, yo ya pasé por una situación parecida o voy a tener que pasar por una situación parecida y esto viene por la recurrencia, ¿verdad? Y si yo tengo ese problema, pues ya tengo ahí uno de los factores a considerar de por qué me pasa esto, ¿verdad? Luego, pues, viene el retorno, ¿no? O sea que también si hubo una guerra hace 100 años, por ejemplo, y cada 100 años hay un ciclo que hace que, pues, la humanidad se enlace en guerras, pues sin yo tener una culpa directa, me voy a ver involucrado en una guerra o voy a sufrir las consecuencias de una guerra. O sea que no todo es de que, es que como si yo no tuviera, no sé, ciertas cualidades, no me hubiera tocado vivir una guerra. No es así, te puede tocar vivir una guerra aunque tú seas buena persona, ¿no? O sea, como que enlaza también con esta onda de por qué le pasan cosas malas a gente buena, ¿no? Porque gente buena hay muchísima y eso es importante de saberlo.
La esperanza de este mundo, pues está en que pues todavía queda suficiente bondad, ¿no? Para que la divinidad siga creyendo en nosotros. Hola Vivi, hola Rosario. Hola. Entonces, pues como tenemos todavía la posibilidad, pues todavía nos dan pues el misterio, ¿no? Nos dan la sabiduría para que nosotros podamos salir adelante. Pero hay muchas, como dije, hay muchos factores, ¿no? Está en donde hablamos de evolución e involución, pues estuvimos viendo que toda la humanidad evoluciona e involuciona. No solo evoluciona, porque evoluciona, sí, no, nadie ha negado la evolución, pero también involuciona. Así como los dinosaurios desaparecieron, esta raza puede desaparecer. ¿Por qué? Porque así son las civilizaciones, ¿no? Los romanos tuvieron su esplendor y decayeron y desaparecieron. Y los griegos tuvieron su esplendor y decayeron y desaparecieron. Y los egipcios tuvieron su esplendor y decayeron y desaparecieron. Y así sucesivamente a quien se te ocurra. Y ahora pues estamos viviendo pues es un nuevo imperio, ¿no? Que es básicamente el capitalismo, ¿no? Pero esto pues también va a desaparecer. Y eso también envuelve de que yo pueda estar al final de este ciclo porque me sigue tocando vivir y me pasan cosas malas por la misma circunstancia que tiene el planeta. Es como si todo está contaminado, pues puedo enfermarme, ¿verdad? Como imagínense que en la Ciudad de México a veces hay mucho smog, mucha polución. ¿Y qué pasa? Que cuando tú respiras eso te enfermas, pero no es culpa tuya directamente, simplemente has llegado junto con el resto de la humanidad al final de un proceso que está decayendo. Entonces ahí hay una cosa que considerar, ¿no? La evolución, la involución, el retorno, la recurrencia y finalmente la más fina, la más difícil de comprender es el karma. A la entropía también. Después vamos a hablar de la entropía porque de eso no hemos hablado. Pero para hacer resumidas cuentas, dos condiciones tienden a igualarse según la física, ¿no? Por ejemplo, si tú pones un vaso con agua fría y un vaso con agua caliente juntos, pero sin mezclarlos, las dos se ponen tibias. Y eso pues no se podría explicar, que la lógica sería que las dos se enfriaran, pero no, se ponen tibias por la ley de la entropía. Entonces, bueno, la entropía también nos afecta porque donde hay un ambiente con mucha maldad, por ejemplo, pues vamos a tender a ser malos también nosotros, como dice el dicho sabio de popular, el que con lobos se junta, aullar aprende, ¿no? Y eso es la entropía, así de simple. Tú replicas comportamientos que ves, ¿no? Es muy difícil que tú seas súper diferente en una sociedad, pues que ya está bastante decadente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todos estos factores y finalmente viene el karma. Bueno, no voy a intentar explicarlo tan finamente. Voy a resumirlo. Hay un versículo de la Biblia que dice, Mateo 6:32, creo. Si estoy mal en la cita, me pueden corregir, pero Mateo 6 sí es. Eh, no hagas tesoros en la tierra donde... Hacer tesoros en el cielo, eso. Hacer tesoros en el cielo donde la orina y el hollín y la orina no pueden corromperlo. Porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. No es exacto, pero más o menos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa que te dediques a las cosas espirituales, porque son permanentes. Entonces, para resumir el tema, el karma es nuestra cuenta celestial, nuestra cuenta de banco con valores
pero celestial. Allá en los mundos superiores tenemos nosotros un libro de cuentas, ¿no? Que pues muchos que han podido verlo le llaman los archivos akáshicos. Ahí está la historia de todo lo que hemos hecho durante todas nuestras existencias y todo eso. Y hay un balance ahí, es como un libro de contabilidad, ¿no? Cuánto tengo en favor y cuánto tengo en contra. Entonces, si nos damos cuenta en la vida, hay gente que tiene muchísimo dharma, le dicen dharma a las cuentas, está un poco mal dicho, en realidad es karma negativo y karma positivo. Pero bueno, vamos a establecerlo, ¿no? Como, vamos a aceptarlo como, como algo coloquial, ¿no? Si tú tienes mucha suerte con el dinero, es porque tienes dharma económico o karma positivo económico, porque te toca que te vaya bien porque has ayudado a mucha gente durante mucho tiempo. A lo mejor ni te acuerdas o fue en otras existencias, o eres muy generoso y te toca tener dinero, así de simple. O sea, no es que seas especial en algo, ¿no? Tan drástico como, por ejemplo, hay gente que piensa que si no le echas ganas, siempre vas a ser pobre, o si le echas muchas ganas, vas a ser rico, y no es tan fácil, ¿no? Hay gente que le echa muchas ganas y no puede levantar cabeza, que le pasa de todo, que tiene todo para triunfar, pero no llegan porque no tienen suficiente moneda cósmica para disfrutar riquezas materiales en esta existencia. Hay gente que tiene mucha suerte en el amor, que se encontró el amor de su vida yo conozco a una amiga mía, muy queridísima, por cierto, Lucía, si me ve algún día, saludos. De saliendo de la secundaria a los 15 años, se encuentra a su marido. Un señor súper buena gente que han estado juntos desde entonces hasta ahora. Y bueno, pues yo que tiene sus hijas, que tiene sus nietos y todo, y yo le veo felicidad familiar. A lo mejor me equivoco porque pues a veces no hay forma de saberlo a nivel muy fino, pero en general yo la veo pues muy contenta y creo que es así. Y tiene Dharma en ese sentido. En la familia ella tiene Dharma, ¿no? Y eso está muy bien porque además es muy buena persona. Entonces, como que ahí tú ves que es muy lógico, ¿no? Pero bueno, luego viene lo ilógico. Hay gente que es súper malvada y que tiene todo el dinero del mundo. Esa gente probablemente esté siendo instrumento para que otros paguen karma. Entonces, por eso digo que la balanza del karma es muy fina, muy difícil de dilucidar porque tiene muchas vertientes, ¿no? Eso solo puede ser balanceado por la inteligencia divina. Nosotros aquí no lo vamos a comprender jamás. Nos vamos a imaginar que si yo hago una mala acción, voy y le pincho su globo a un niño, en 2 pasos me tropiezo y me golpeo, ¿no? A veces pasa, ¿eh? Por eso hay tantos videos ahí de karma instantáneo, ¿no? Pero en realidad son acciones que bien podrían ser casuales, ¿no? No hay que ser tan mecánico, ¿no? No sabemos nosotros. Yo creo que lo que hay que saber es que nosotros no podemos hacer esa cuenta kármica, ¿no? Lo que sí podemos es balancearla a nuestro favor. Y esto es muy importante porque siempre ayudar al prójimo se paga como lo más preciado del mundo. Antes que construir algo muy bello o pintar algo muy bonito, y yo soy artista visual, ayudar al prójimo es lo mejor que puedes hacer para tener dharma, o sea, capital cósmico. Después tú incluso hay prácticas de meditación en las que tú podrías hasta pedirle algo a la ley a cambio de lo que tú tienes, ¿verdad? Pero claro, hay que tenerlo. No se puede ir a comprar sin dinero, ¿verdad? Aquí lo hemos aprendido en este plano y yo creo que es algo que hay que aprender. El Dalai Lama alguna vez menciona que hay que ser tan egoístas que ayudemos a los demás sin parar, ¿no?
Entonces, ¿cómo es posible? Claro, porque incluso los judíos dicen otra cosa más drástica todavía. Está prohibido probar a Dios, pero en esto Dios puede ser probado, que cuanto tú des, se te devolverá con creces. Y eso, bueno, no lo aconsejo porque si está prohibido probar a Dios ha de ser por algo, pero es una forma exagerada, ¿no? De decir que lo bueno que tú hagas siempre se te va a pagar con creces. Cuando tú sacrificas cosas personales por el bien de los demás, eso es moneda cósmica del más alto valor, ¿verdad? Cuando los ayudas espiritualmente, de hecho yo esto es lo que hago, ¿no? Con estas conferencias, lo que estoy intentando pues es yo diría que pagar karma, ¿no? Porque ya presumir que puedo ahorrar, pues quién sabe, pero por lo menos puedo yo intentar balancear esa moneda cósmica y deber un poco menos, ¿no? Porque como a mí también me lo dieron gratis y de forma altruista, y realmente a mí me sacó de un momento de una existencia súper karmática. Fíjate, esa es otra cosa. Cuando tú vas comprendiendo y, y interiorizando las cosas que te están haciendo sufrir, puedes sacrificarlas y puedes tú eh, eliminarlas, bueno, comprenderlas. Y si la divinidad te lo permite, incluso eso, al desaparecer, tu existencia karmática desaparece también, solita, sin que hagas nada, sin pelearte, sin quedar mal con nadie. Es una cosa súper maravillosa el entender el funcionamiento de estas leyes universales, porque llega un momento en el que tú dices, bueno, si yo tenía, por ejemplo, un yo de la ira, ¿no? Un ego de la ira, y siempre estaba peleándome con todo el mundo, quizá porque esto viene también por recurrencia, ¿no? Lo que decíamos antes. Quizá a los 30 años fui a pelearme a golpes con otra mujer o con otro hombre, ¿no? Y hay esos egos que son eternos y que están ahí en la luz astral, están buscándose para volverse a pelear a los 30 años, ¿no? Y se encuentran y telepáticamente se ponen de acuerdo para repetirlo, ¿no? Entonces, cuando yo los logro encontrar y ya me voy a pelear con esa persona, si yo desperté un poco de conciencia y me doy cuenta que estoy metiéndome en un proceso de recurrencia, puedo parar y decir, no lo hagas, perdona a esta persona. Y a lo mejor viene y me insulta y yo logro hacer lo que dice el Maestro Jesús, poner la otra mejilla. Me dice, tú eres no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor yo me quedo, bueno, pues sí, quizás soy eso. Discúlpame y me voy, ¿no? Y se acabó esa pelea. Entonces hay una disolución de esa causa ya, esa causa se queda apagada, pero yo tengo que perdonarla. Perdonar también es un negocio increíblemente bueno en el camino espiritual. Los mejores negocios que podemos tener es perdonar, hacer el bien, amar al prójimo, este, y trabajar en nosotros mismos, porque también es un negocio cósmico. La divinidad quiere que trabajemos en nosotros mismos, porque si yo puedo salir, puedo llevar a otros conmigo. O sea, digamos que es como esto que algunas personas dicen, vamos a concentrarnos en ser buenos toda una semana para que la humanidad sea perdonada de no sé cuánto, ¿no? Bueno, no puede ser tan fácil, ¿no? Pero si mucha gente se transforma, entonces se puede transformar una sociedad. La transformación de la sociedad, desgraciadamente, no es colectiva. Desgraciadamente, la transformación de la sociedad empieza en el individuo. Cuando un individuo se da cuenta que las cosas están mal y que hay que cambiar, ahí es cuando empieza, ese es el nacimiento de una transformación social. Entonces luego va a más, a más, a más, dos gentes, tres gentes,
cuatro gentes hasta que todos dicen esto lo tenemos que transformar, pero tiene que empezar individuo por individuo. Entonces nosotros mejorar nuestra vida también es una suma que yo le hago al universo. O sea, yo le hago un favor al universo al no contaminarlo con mi negatividad para poder evolucionar, para poder mejorar ese, ese lugar donde estamos todos, ¿no? Y así poco a poco hay una ley también, otra ley universal que es la de atracción y aquellas cosas que se parecen se atraen, ¿no? Entonces, que tienen la misma densidad. Entonces, si yo tengo mucha densidad, si soy súper negativa, adivinen que pues me voy a juntar con puras personas negativas. Y en mi cabeza voy a decir, ¿por qué será que me junto con personas negativas? Qué mala suerte tengo y tal. Pero no es así, lo que pasa es que tú eres negativo. No, no te das cuenta, pero lo eres. Y el dejar de serlo es un favor que tú le haces al mundo. Perdonar, yo creo que nunca hablaremos suficiente sobre lo buen negocio que es perdonar. Cuando hay una deuda, vamos a suponer que alguien me debe una cantidad impagable de dinero, ¿no? 1 millón de euros. Y esa persona está totalmente agobiada y hundida porque me debe 1 millón de euros y yo estoy agobiado y hundido porque me debe 1 millón de euros y todo está mal, ¿no? Pero si yo, que es a mí a quien me debe 1 millón de euros, le perdono la deuda, los dos ganan. Claro, no quiero decir que hay que dejarse eh, estafar, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que las deudas emocionales, las deudas del pasado, sobre todo, de acciones del pasado, es muy buen negocio perdonarlas, porque pues no me llevo nada cobrándoles. Al contrario, la divinidad sabrá, a lo mejor si es algo tan grande que no debe ser perdonado, la divinidad lo cobra. O sea, yo no necesito preocuparme porque se salga de balance el universo si perdono demasiado. La divinidad sabe perfectamente, porque es una fuerza increíblemente inteligente, sabe perfectamente qué cosas no deben ser perdonadas. Esas cosas serán cobradas, pero tú ya no tendrás nada que ver. Al contrario, has ganado capital cósmico porque has perdonado. Así que no hay que preocuparse porque sea injusto, ¿no? Ahora, esa es otra de las cosas que tenemos que hablar en esta conferencia. ¿Por qué hay gente que nace en entornos que parece ser que es injusto, ¿no? Porque un bebé pequeño no ha hecho nada todavía. Entonces mucha gente dice, yo creo que Dios es injusto porque, porque nace un niño pequeñito y a lo mejor muere de una enfermedad. ¿Cómo es posible que no pueda haber vivido su vida? Qué injusticia, ¿no? Bueno, pues eso es porque pensamos eso porque pensamos la vida o entendemos la vida como nada más el cuerpo físico este que tenemos nuestros 80 años, 85, ¿no? Pero no es así. A lo mejor esa persona, por alguna razón, no le tocaba estar aquí. A lo mejor hasta por su propio bien se fue a otra existencia, a otro cuerpo físico. A lo mejor esa persona asesinó a otra persona y tiene que pagarlo, ¿no? Y una vez restablecido el adeudo, pues coge o le dan otro cuerpo físico. Esto, por eso digo que nunca hay que ver demasiado mecánica la ley del karma. La ley del karma es una fuerza muy inteligente, hecha con dos leyes, que es misericordia y justicia. Siempre hay misericordia y siempre hay
justicia. No es posible que nosotros no podríamos vivir sin estas dos fuerzas, ¿no? Ahora, vamos a hablar de que entonces, ¿qué pasa, no? Si yo estoy condicionado por la recurrencia, por el retorno, por la entropía, por la ley de imantación, de atracción, por la ley del karma, por o sea, un montón de ley, la del trogo, un segundito, la del, la del trogo autoegocrático cósmico común, que bueno, ya, ya hablaré de eso, pero básicamente es la ley de la alimentación, comer y ser comido. Bueno, como, como dije antes, estoy condicionado por todas estas leyes. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? ¿Quiere decir que mi vida ya está determinada? ¿Que el destino está escrito? Pues no. Vamos a suponer que vemos un violín dentro de su estuche. El espacio que queda entre el violín y el estuche, que debe ser muy pequeño, ese espacio es nuestra libertad personal. Pero con ese pequeño espacio de libertad personal podemos revolucionarnos, podemos salirnos de la rueda del samsara y podemos cambiar nuestra vida radicalmente, totalmente, ¿no? No, no solamente en cosas accesorias, sino totalmente, ¿no? Entonces, en ese pequeñísimo espacio que nos da la divinidad, que es el libre albedrío, es donde yo puedo incidir, ¿no? Como dije antes, ¿qué puedo hacer? Pues buenas acciones. ¿Qué puedo hacer? Perdonar. ¿Qué puedo hacer? Ayudar a otros, revolucionarme a mí mismo, eliminar mis egos, ¿no? Acercarme, reconectarme a la divinidad. Y entonces mi vida va a pasar de ser como un leño llevado por las olas en una tormenta en el mar, a ser un barco que yo puedo guiar, que tiene timón, que tiene ancla, que tiene todas las navegaciones que dirige alguien, y ese alguien tiene que ser mi ser, tiene que ser una fuerza superior. Entonces, yo me voy a volver una persona revolucionaria. Esto y realmente voy a ser totalmente diferente de los demás, ¿no? En el sentido de que vamos a poder salir de ese ciclo eterno de dolor, porque todo esto termina en dolor, ¿verdad? ¿Qué pasa en el karma, no? Para terminar esto del karma voy a hablar de otro tema, pues también un poco espinoso, ¿no? ¿Qué pasa si yo cumplo mis 108 encarnaciones como o cuerpos físicos de humano y soy simplemente cada vez más malo y más malo y más malo y hago cosas más horribles y asesino gente y robo y violo y hago todo lo malo, contamino el mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con esas personas que hacen esto? Pues hay un punto, ¿no? Un punto, como dije, que ya no se puede consentir eso. Si la divinidad nos dejara eternamente hacer el mal, sería cómplice del delito. Entonces tiene que llegar un momento en que debe decir basta. Y ese basta, pues es lo que llaman infierno, ¿no? Que todas las culturas tienen algo parecido, ¿no? El Mictlán, el Avicii, el Hades, todos esos lugares que son como se pintan, sobre todo en el cristianismo, como algo demasiado exagerado de sufrimiento y todo eso, pues en realidad es un lugar de purificación, porque llega un momento que no podemos pagar nuestro karma excepto con dolor. Y si nosotros llegamos a pagar nuestro karma con dolor, ¿qué pasa? Que la esencia se queda limpia. Aunque sea mucho tiempo en el mundo sumergido, en realidad lo que pasa
es que nosotros ya somos demasiado densos, densos, densos. Entonces, esa energía densa para volverse ligera tiene que pasar un proceso de purificación. Y aunque para el agregado psicológico pueda parecer dolor, en realidad es purificación. Y cuando termina el ciclo del infierno, pues volvemos, como decíamos en la anterior, a como nuevos a la manifestación, volvemos a poder ser un elemental, ¿no? De una planta, de un animal, y después vamos a volver a ser seres humanos y vamos a tener otra vez la oportunidad de revolucionarnos, de llegar a romper el ciclo del dolor, de, de, pero bueno, la idea es no llegar ahí, la idea es hacerlo aquí y ahora. El infierno se pasa sufriendo voluntariamente o sufriendo involuntariamente. Digo voluntariamente porque, como dije también en otras anteriores conferencias, eh, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. A mí me puede venir un dolor porque a lo mejor estoy enfermo, ¿no? Pero el cómo me lo tome tiene muchísimo que ver con cómo voy a vivir. Si yo hago todo lo que pueda por mejorar esa enfermedad y cuando ya no hay más, lo tomo con resignación, voy a sufrir muchísimo menos que aquellas personas que desde el primer momento se agobian, sufren y lloran, y eso es inútil, ¿no? Entonces la actitud tiene mucho que ver con cómo nosotros tomamos nuestros karmas, ¿no? Porque todos tenemos. Y, y también eso tiene que ver, pues, con lo que nosotros debemos, así que no podemos tomarlo como injusto, ¿no? Sino que el cómo lo vivamos tiene mucho que ver, tiene mucho para mejorar nuestra vida. Simplemente de esa forma ya puede dar un giro de 180 grados nuestra vida. Simplemente con tomarnos de otra forma los agobios de la cotidianidad, de todo lo que nos ha pasado, el pasado, ¿no? Simplemente dejando el pasado donde está, en el pasado, donde no puede ser alcanzado, dejando en el futuro donde está, en el futuro donde tampoco puede ser alcanzado, viviendo el presente, ya tenemos una mejora de, uff, no sé, mucho, 60%. Y ya cuando a eso puedes sumarle llevar las cosas con paciencia, ya vamos, uf, como un 80%. Tu vida puede mejorar muchísimo simplemente con herramientas básicas. Y ya entonces, cuando hablamos de eliminar agregados psicológicos, de hacer trabajos más complejos, ya estamos hablando de empezar a usar sentidos superiores. O sea, que cada vez seríamos, pues, más cercanos a un Buda, a un Gandhi, ¿no? Pero eso requiere mucho, ¿no? Requiere mucho, pero empezar con poco ya nos mejoraría de una forma significativa, ¿no? Así que aquí hay una pregunta de Sandra, la voy a contestar antes de que se nos acabe el tiempo. Dice, si no realizo malas obras, pero tampoco trasciendo las 108 oportunidades, ¿igualmente vamos a los mundos infiernos? Sí, pero no son los mismos mundos infiernos para todos, ¿no? De hecho, puede ser, eh, son muchos niveles, ¿no? Como lo vemos en Dante, ¿no? Puede ser que lo que tú hiciste eran pecados veniales, digamos, y te toca estar a lo mejor en el limbo, ahí en un lugar donde no pasa nada por un tiempo largo y te, y te, y te vuelven a dar cuerpos físicos, ¿no? Todo va en proporción, obviamente, a lo que uno merece, pero eh, siempre hay que trascender para no seguir dándole vuelta, porque en lo siguiente
108 podrías no tener tanta suerte y envolverte en la maldad, ¿verdad? Bueno, se va a acabar la conferencia. Muchas gracias por la pregunta, Sandra. Muchas gracias a todas, María, Rosario, Maru, Vivi, y pues espero que les sirva. Buenas tardes y que estén muy bien. Hasta luego.